Llegó una nueva habilidad que no te deja poner paredes glue, un AV curativo que restaura paredes glue. Hay un nuevo arma y otras que lanzan explosivos. Han cambiado los 4 aditamentos antiguos por estos 4 y hasta vamos a poder comprar una zona para lanzar rayos a modo del antiguo Danger. Y esto es solo un pequeño spoiler porque esta actualización que saldrá el día 29 de octubre promete darle otro giro de 180 grados a la jugabilidad de Free Fire. Así que en este vídeo no solo veremos qué cambios trae este nuevo servidor avanzado, sino que veremos cómo afectarán estos cambios en la jugabilidad. Hay muchísimas cosas que contar, así que empezamos. ¿Qué pasa, gente? En primer lugar, quiero decir que este vídeo está creado en colaboración con la mejor analista del mundo, que es Yasmin, así que, gente, vais a tener una información privilegiada. Nero es el nuevo personaje de esta nueva actualización que dice: lanza un peluche con 150 puntos de PV que crea un espacio de sueños de 50 metros, en el que no se pueden colocar paredes glue. El usuario y sus enemigos cuando están dentro pierden 100 puntos de PV por segundo. El espacio desaparece cuando el peluche es destruido. Si quien lo destruye está dentro del espacio, recibirá una reducción de velocidad del 12% y estará marcado por 8 segundos. Para empezar, gente, hay que decir que eso de que pierde 100 puntos de PV por segundo, pues obviamente está equivocado, simplemente pierde 6 puntos por segundo la persona que está dentro de esa ubicación, pero veamos a ver cómo funciona Nero. Aquí tenemos la habilidad de Nero, gente, y funciona un poco como si fuera un Skyler, en el cual pues vas a tirar, vas a lanzar esta burbuja, gente, ¿vale? En el cual le vas a estar quitando 6 puntos de vida, ¿veis? No son 100 puntos de vida como estaba diciendo antes. Y si la persona que está dentro pues destruye ese peluche, que puede destruirlo, pues quedará con esa reducción de movimiento y quedará marcado como si fuera una moco, gente. Esto es lo que haría la habilidad de Nero, que sirve mucho pues para tirarla dentro de estructura y dejar a una escuadra completa sin que puedan defenderse poniéndose paredes glue dentro de lo que sería una estructura. Porque si la tiras a campo abierto, así como si sería aquí a campo abierto, pues así es como se te ve a ti afectada, en el cual, como estáis viendo las paredes glue, no puedes poner paredes glue, pero sí puedes destruir este peluche. Y aunque queden marcados, pues evidentemente ya podrías empezar a poder poner esas paredes glue. Así que yo la recomiendo que se use para dentro de las estructuras. Empezando por los nerfeos, tenemos la habilidad de Cairo, que lo que ha pasado es que ha pasado de un 120% que tenía en la penetración de armadura o de escudo, ha pasado esa reducción a tener simplemente un 90%. Así que la verdad es que es un nerfeo considerable, a su vez de que ya esta habilidad venía nerfeada. El siguiente nerfeo es de la habilidad de Ford, gente. Ya sabéis que muchísimos jugadores están utilizando este jugador gracias a tener esa recarga rápida de curación. Pues en este caso, gente, le han pasado lo que sería sus efectos de 4 segundos a 3 segundos. Y antes, pues curaba 40 puntos de HP y ahora simplemente cura 30 puntos de HP. Pero aún así yo creo que sigue sirviendo. La habilidad de Ring sí ha sido bufeada, gente. En esta ocasión esta habilidad sí ha sido mejorada y la verdad que ya lo veníamos diciendo desde que salió. Ahora lo que han hecho es darle un poquito de mejora a lo que sería a estos cuchillitos cuando te lo lanzan a larga distancia, haciendo que impacten directamente contra tu rival. Veremos a ver si este cambio realmente sirve. En el tema de las armas, gente, es cuando se empieza a venir un nuevo meta, ¿vale? Porque como estáis viendo, gente, tenemos un nuevo arma que se llama Winchester. Esta Winchester, gente, es un fusil del tirador, ¿vale? Está clasificada como un fusil del tirador y está chipeada, se puede chipear y todas las armas, para que lo sepáis, se chipean ahora simplemente haciendo daño, ya no hace falta que le pongas un chip. Como estáis viendo, es un arma que dispara pues 2 disparos, gente. Cada vez que tú tocas el botón, pues dispara 2 disparos. Puedes dejar el arma pulsada, como estáis viendo aquí, el botón de disparo, y automáticamente pues va a ir disparando, ¿vale? Es un arma que se recarga bastante rápida y yo creo que hace muchísimo daño. Es verdad que tiene muy poquita penetración de armadura y cuando estás disparando contra chalecos al 2, al 3 o al 4, pues hace muy poquito daño. Pero sí que es verdad, gente, que mirar, puedes quitar el efecto ese de recarga que tiene para que no haga lo que sería el doble disparo y puedes cambiar de arma a modo de francotirador, como se usan prácticamente los fusiles del tirador, y puedes utilizarlo también así. Es un arma que yo creo que, bueno, es buena, no creo que vaya a ser un meta, gente, porque realmente después en partida pues tampoco funciona tan bien, pero sí que es verdad que han metido también este mismo arma, gente, con fuego, gente. Ahora lo que lanza es un explosivo. Y este explosivo quiero que lo entendáis bien porque también pasa en otro tipo de armas. Pero por ejemplo, en armas como la Winchester, que en el primer disparo, como lanza una ráfaga de 2 disparos, y esto tenéis que entenderlo, gente, pues ya directamente lanza ese fuego. Pero tenéis que esperar un poquito, como estoy esperando yo aquí. Estáis viendo que estoy esperando entre un disparo y otro,
para que pueda lanzar ese fuego, porque el fuego tiene enfriamiento, o sea que tardas entre unos 3 segundos en que puedas volver a lanzar ese explosivo. Si tú dejaras el arma pulsada, pues no va a estar lanzando explosivos directamente. Y para que sí, que te lancen explosivos, pues tienes que esperar como 2 o 3 segunditos, y cuando sale esa barrita, ¿habéis visto, gente? Esa barrita que sale ahí debajo, pues es la barrita que se va a recargar, esa barrita azul que sale aquí debajo de la mira. Pero si lo dejo pulsado, ¿veis? Ahora ya salió la barrita, y en cuanto sale esa barrita es que tú ya sabes que va a poderte lanzar un explosivo. También pasa esto también de los explosivos también con la Atrogon. En la primera ráfaga de la Atrogon siempre te lanza un explosivo, pero cuando sale esas barritas que sale debajo de la mira, ¿veis que salen esas barritas debajo del puntito de la mira? Esas 3, ahí es cuando ya se ha enfriado el explosivo y es cuando puedes empezar a disparar. En casos como la Parafal, como pasa aquí, tienes que empezar a disparar para que salga esa barrita, porque como lanza de disparo en disparo, pues hasta que no haces una ráfaga de disparo no puedes lanzar lo que sería la llama, ¿vale? Lo que sería la granada. Y ahora os vais a fijar aquí cómo ahora, después de ciertos disparos, se te pone esa barrita de 3, y cuando se recargue esa barrita de 3, que sería con los próximos 3 disparos, es cuando ya lanzaría el explosivo. Gente, ahora nos vamos para una de las partes más importantes que ha tenido el juego, que es el cambio de los aditamentos, porque esto lo va a cambiar todo. Hay 3 aditamentos, está el de martillo, como vamos a ver aquí, y este, pues lo que hace es que mejoras tus armas, gente, o la de tus compañeros. Si en este caso yo tuviera compañeros, aquí porque estoy jugando solo y simplemente me salen mis armas. Pero en el caso de que estuviera mi compañero, también puedo mejorarle lo que serían las armas de mis compañeros. Lo bueno que tiene es que, mirad lo que te da, gente, cuando tú mejoras el arma, pues te pone un silenciador, te pone la culata, te pone la steel, te pone el cargador, te ponen todo ese tipo de cosas. Y aparte, lo bueno que tiene es que te regala todas esas cosas aparte. Mirad la mochila, gente, que en la mochila también tengo el silenciador, también tengo la culata, también tengo la empuñadura ligera, también tengo el cargador rápido. Me la ha dado extra, gente. O sea que aparte de que te mejore tu arma, o puedes mejorar la de algún compañero, también te lo va a dar extra, para que no tengas que utilizarlo con un compañero tuyo y tú puedas utilizarlo para tu otra arma, y así no tienes que recargar las 2 armas. Eso es en VR, pero si nos vamos a duelo de escuadra, gente, ¿para qué sirve el martillo en duelo de escuadra? Pues mirad, gente, puedes recargar, por ejemplo, las paredes glue y darle a todos tus compañeros hasta 6 paredes glue, gente. Eso en duelo de escuadra, a su vez de que puedes mejorar las armas también aquí en duelo de escuadra. Pero yo lo que te recomendaría, sobre todo, que lo hiciera para las paredes glue. Pero mirad, gente, que cuando voy matando gente, aquí arriba en el martillito, pues se me va poniendo que tengo pues para varias opciones. ¿Ves? Ahora mismo tengo 3 martillitos en los que podría utilizar, y esos 3 martillitos pues los podría utilizar para las paredes glue, o podría utilizarlo para otras armas y mejorar las armas exactamente igual que pasa lo que sería en VR, gente. Aquí, por ejemplo, voy a actualizar un arma, la AUG, por ejemplo. Pues si tú la mejoras, ¿vale? Le das a mejorarla con el martillito y compras ese arma, porque eso simplemente lo que hace es mejorarla para que tus compañeros puedan comprarla. Pero si tú la compras, ahora vas a ver que la AUG pues tiene prácticamente todo equipado, tal y como pasa, por ejemplo, en VR, ¿vale? Y aparte, como te digo, gente, te sigue dando una culata de poder, te sigue dando un silenciador, una empuñadura y un cargador rápido extra para que se lo puedas equipar tú a tu otra arma. Este aditamento se llama vínculo de batalla, gente. Y para empezar, cuando no estás utilizando ni siquiera nada, simplemente lo tienes equipado, mirad, gente, que yo ya tengo puesto aquí es como si me hubieran puesto a Kelly, ¿vale? Que tengo un 7% de velocidad, ¿vale? Como si me hubieran agregado a Kelly, cuando yo todavía no he utilizado lo que sería este aditamento, ¿vale? Simplemente tengo el aditamento puesto y ya con eso ya directamente me lo está dando. Pero mirad cómo funciona, gente, porque este aditamento está muy, pero que muy roto. Mirad, gente, que yo estoy fuera de zona, ¿vale? Y si estáis viendo aquí, pues hay varios aspectos que tú puedes agregarle a tu personaje. Tienes que desbloquear primero lo que serían los espacios, y una vez que desbloquees los espacios, y esto sirve para todo el equipo, gente. Esto es otra cosa, sirve para todo el equipo, todo lo que tú hagas le sirve para todo el equipo completo. Pero es que mirad que hay diferentes sesiones, ¿no? O sea, diferentes cosas que tú puedes agregarle a lo que sería tu personaje. Hay algunos que puede ganar velocidad, como estáis viendo, que es como si fuera una Kelly, en ese que pone acelerar. En este, pues, recibes un 10% más de curación. Y después, por ejemplo, en el que es el potenciador, gente, que este está rotísimo. Mirad lo que hace. Cuando estás fuera de la zona segura, recibes 15% menos de daño fuera de la zona, y a su vez te acelera, gente. Te acelera la velocidad, ¿vale? A su vez que tienes algunos como este, por ejemplo, que te aumenta un 100%, un 100 de PV de las paredes glue. Pero si tú pones, por ejemplo, tú estás fuera de zona. Ahora mirad, gente, estás fuera de zona y pones exactamente esos 3 roles o esas 3 acciones que puedes hacerle a tu personaje, y mirar cómo está esto, ¿eh? Mirar dónde estoy fuera de zona, y simplemente pues me voy a estar curando así, gracias a esos aditamentos. Y lo bueno que tiene todo esto, gente, que todavía no lo hemos hablado, es que tú puedes utilizar ese aditamento todas las veces que quieras. No tiene
un límite de uso de aditamento. Tú el aditamento no es como antes, por ejemplo, que en el mercado de bolsillo simplemente podías utilizarlo 2 veces. Ahora puedes utilizarlo todas las veces que tú quieras, todos los aditamentos en cada momento. Y eso está muy roto porque puedes cambiar también este tipo de cosas. Mira, ¿ves? Yo, por ejemplo, podría llevarlo aquí y si quiero ahora poner camino, pues puedo ir cambiando. Pero mira la velocidad que llevo, gente. Que esta velocidad que no le estoy dando... que el vídeo no está acelerado ni muchísimo menos. El vídeo está siendo tal y como está siendo. Y mirad la velocidad con la que voy, con la que estoy saliendo fuera de la zona, porque es que gracias a estos potenciadores, a estos vínculos de batalla, estoy haciendo que el personaje pueda aguantar fuera de zona todo este tiempo, gente, de esta cantidad. ¿Y qué es lo curioso de esto? Que ahora, cuando me salgo fuera de la zona, pues puedo cambiarme a los que más me interesan. Por ejemplo, ahora puedo agregarme velocidad, ahora puedo agregarme pared de glue para tener... más potencia en las paredes de glue y puedo agregarme la armadura. Y ahora, pues todo esto me sirve para la batalla. Así que puedes ir cambiándote estos vínculos, gente, según te vaya conviniendo a ti en la partida y le afecta a todo el equipo, gente. Esto es una locura, la verdad. Y ahora, mirar, gente, lo que hace en duelo de escuadra, lo que sería este aditamento, porque la verdad es que está bastante bien también, ¿vale? En principio, cuando lo inicias directamente, en la primera ronda te da 2 hogueras. Eso es lo primero que te da este aditamento. Son 2 hogueras, que tampoco es que sea mucho, pero bueno, por lo menos pues algo te está dando. Pero, gente, tiene algo muy curioso este aditamento, que mirad lo que hace también. Y es que resulta que se te abre el bazar secreto, gente. Con este aditamento es con el que se te abre este bazar. Esto ya es conocido por todos y por muchos, porque ya se podía utilizar antes en otros aditamentos. Pero es con este aditamento del vínculo de equipo el que te permite abrirte el bazar, ¿vale? Ese nuevo. Pero aparte, gente, mirar lo que hace, gente. Esto sí que es muy curioso. Tú, cuando un compañero tuyo pues lo tumban, tú puedes utilizar lo que sería un robot que te aparece para que se salve solo, ¿vale? O sea, tarda un poquito, como estáis viendo ahí, porque no es muy rápido, aunque se puede combinar con habilidades y así podrías hacer que ese compañero se levantara antes y se levantara con más gente. Así que este aditamento para duelo de escuadra está bastante roto. Pasando con el mercado táctico, gente, que ahora se llama mercado táctico, ya no se llama mercado de bolsillo como pone ahí, que cuando tú lo abres sí sigue poniendo mercado de bolsillo, pero se llama mercado táctico, ¿vale? En BR, como estáis viendo aquí, bueno, pues han desaparecido todas las curaciones, pero por ejemplo le han puesto una lista de eliminaciones, han puesto este lanzarrayo, que ahora lo veremos, te siguen dando una mini lanzadera y tiene las habilidades de Clue y de Homero. También tienes una caja de suministro. Los objetos gratis son un UAV y una mira por 4. A su vez de que puedes seguir comprando municiones, gente. En duelo de escuadra, gente, esto está muy, pero que muy roto, gente. Atentos a lo que hace este aditamento, gente, en duelo de escuadra. Mirad, gente, que tenemos 3 cosas para poner. Una fogata, podemos poner un remolino que se llama vórtice de humo, o podemos poner una ciberbarricada, gente. La puedes ubicar donde tú quieras en el minimapa, aceptas, confirmas y la pones, simplemente. Mirar, gente, esto, que yo creo que esto es partida para duelo de escuadra, que esto va a estar, gente, porque esto va a estar, porque es el aditamento que existe ahora. Por eso digo que estos aditamentos van a cambiar muchísimo y puedes utilizarlo cuantas veces tú quieras, porque no tienen límite, que es lo bueno, que estos aditamentos a partir de ahora no tienen límite. Y mirar, gente, que puedes formar una barricada aquí, y en el cual, pues, a partir de ahí empezar lo que sería tú, aunque no funciona muy bien esa barricada, porque sinceramente, parece que está bugueada, en el cual puedes traspasarla. Creo que seguramente las balas también te traspasarían, pero creo que en partida real sí que va a estar. Pero mira, gente, por ejemplo, que puedes poner un vórtice, puedes poner una superfogata, en el cual obviamente siempre le ayuda a todo el equipo completo, porque si pones una superfogata, pues todos se curarán, o si pones el vórtice. Pero mirad esto, gente, qué curioso es, y tendríamos que verlo cómo funciona realmente en partida, si realmente es útil o no es útil en partida, pero yo estoy seguro que va a ser muy útil, porque va a haber sitios en los cuales no le vas a poder hacer que tus rivales se ubiquen. Tú sabes que cuando tú empiezas en duelo de escuadra, hay veces que tú ya sabes dónde se va a ubicar los rivales, porque es el sitio de ventaja para ellos. Pues gracias a lo que sería este vórtice, pues así dejarías de se ubicaran en ese tipo de sitios. Por último, se te abre también un mercado táctico en el cual puedes comprar un hongo de nivel 4, puedes comprar un UAV Light y también puedes comprar la habilidad de crono por 300 monedas, gente. Esta también está súper tabla, pero esto siempre está. Pero, gente, lo del crono por 300 monedas es brutal, gente, y aparte que, como estáis viendo, tiene enfriamiento el crono, o sea que se te queda permanente lo que sería el crono para ti, que mientras que tenga lo que sería el crono activo y no te maten, pues lo tienes para siempre, gente. Eso está muy roto también. Por último, tenemos el aditamento de super bolsillo por aquí, que es la caja de herramientas, pero realmente es un bolsillo, o eso parece aquí, en el cual pues te permite llevar una pared glue más, ¿vale, gente? En este caso, cuando estás jugando en duelo de escuadras, pues te va a permitir, aparte de llevar una pared gluma, pues te va a ir dando cosas en cada ronda. En la primera ronda te da una katana, era como el aditamento que había antiguamente, que en cada ronda te iba dando cosas. Pues, por ejemplo, te da una katana, después te va a ir dando un chaleco al 1,
y te va dando ese tipo de cosas, ¿vale? Es un aditamento que la verdad es el más flojillo de todo, pero bueno, sigue estando ahí. Yo creo que ese será cambiado. Aquí se vienen cambios importantes también, gente. Ya vamos a empezar a ver desde aquí, desde la máquina expendedora, gente, uno de los cambios más importantes que va a tener también esta actualización, en el cual estamos viendo que hay cosas que han desaparecido y hay cosas que han incorporado nuevos, gente. Como por ejemplo el UAV Light Glue, un uso, gente. Este aditamento la verdad es que está muy, pero que muy roto. Sobre todo ahora que ya sabéis que desde las últimas actualizaciones las paredes glue se rompen muy rápido, gente. Pues ese aditamento lo va a cambiar todo en partida, porque se pueden llevar dos, ¿vale? Podéis comprar dos por jugador, y la verdad es que está muy roto. Mirad, gente, por ejemplo, lo que hace. Si tú sabéis que a día de hoy las paredes glue, mirad, gente, lo rápido que se rompe, y con una Winchester, por ejemplo, pues una pared glue se rompe rapidísimo, y más si le mandan los explosivos estos, que ya sabéis que las armas ahora van a tener explosivos encima, así que te van a poder romper las paredes muy rápido. Pero para eso justamente está este aditamento, gente, o este ítem, ¿vale? Como queramos llamarlo. Hace que tus paredes sean indestructibles, gente. O sea, no se pueden romper las paredes glue. Con ningún tipo de arma destruye las paredes glue, ni siquiera con un Skyler, gente. Ni siquiera un Skyler es capaz de romper este tipo de paredes. Así que este aditamento, gente, o este ítem, como queramos llamarlo, es de las cosas que más rotas va a estar en el juego. También tenemos este nuevo ítem también, o este nuevo hongo cibernético, en el cual mirad las paredes glue, gente, lo rápido que se me están recargando las paredes glue. Es un aditamento que yo creo que está creado para las peleas de caída y se va a encontrar en lugares ubicados que estén dentro de peleas de caída, para que así las peleas de caída pues tengan un poquito más de acción y la gente no se pierda simplemente teniendo dos paredes glue. Antes hemos visto que en el mercado de bolsillo, gente, podíamos comprar una cosa que se llamaba lanzarrayos. Esto de lanzarrayos, gente, es una zona que es como un danger, gente. O sea, puedes ubicarla aquí en el minimapa a modo de dino, ¿vale? Como cuando lo pones con el dino, lo pones donde quiera, lo confirmas y mirar, gente, que lanzas rayos a un equipo o a una escuadra. Imaginarse que, por ejemplo, hay una escuadra en la cual se tienen que estar peleando y tú tienes que pasar por ahí, pues le puedes lanzar eso para que salgan de su sitio, para que le vayas haciendo daño y ese tipo de cosas. Mirar, gente, que te hace 30 de daño y te quita penetración de armadura. Así que esto también puede ser muy útil porque más de una persona puede comprarlo. Ahora vamos a ver los cambios en el mapa, gente, y si os preguntáis qué es, mirar, gente, cuando tú abres el minimapa, por ejemplo, uno de los cambios que se pueden crear es que cuando tú tocas una ubicación, pues la marcas así, ¿verdad? Pero mirar, gente, que hay un botón que pone ruta. Si tocas ese botón que pone ruta, cuando tú toques un primer punto, puedes marcar un primer punto, pueden marcar un segundo punto y un tercer punto, gente. Así indicándole a un equipo la ruta que tiene que marcar, sea para lo que sea. Ya sea que estés buscando, por ejemplo, hongos, que estés buscando armas, loot o simplemente te quieras mover. Si quieres quitarlo, pues simplemente tocas la flechita esa que hay como de atrás, tocas, la quitas lo que sería esa ubicación y puedes marcar otros 3 puntos donde tú quieras del mapa, que aparecerá también en el minimapa, gente. Si estáis viendo en el minimapa, pues también aparece, gente. Otro cambio, gente, es en esto de las lanzaderas, que esto ya era hora de que pasara. Mirar, gente, cuando te montes en una lanzadera, aparte de que se ve la ubicación donde va a caer, mirar el minimapa, gente. Si no os habéis visto, en el minimapa te dice exactamente dónde va a caer la lanzadera, exactamente. Entonces tú puedes marcar ya previamente un punto en el minimapa e intentar llegar con la lanzadera a ese punto. Si no te da la distancia, pues por lo menos que se te aproxime a lo más cerca posible de donde tú te quieras ubicar. Pero, gente, esto sí que está muy bien porque no es una cosa que esté muy rota, pero sí que era algo que era muy necesario, gente, porque la verdad es que muchas veces no sabías exactamente en el punto donde caía. Y no simplemente pasa con ese tipo de lanzaderas, con las mini lanzaderas pasa exactamente igual. Si te montas en una mini lanzadera, mirar el minimapa, gente, que igualmente te dice dónde vas a caer exactamente. Y eso está bien, sobre todo para subirte en ubicaciones, cuando quieras subirte en lo alto de algún edificio o en cualquier tipo de cosa, pues está perfectamente porque puedes apuntar en el minimapa, marcar tu ubicación y ya caer con ese punto, pues caer ahí directamente, gente. Esto, gente, creo que viene en una temática, pero la verdad es que no sé exactamente qué es porque no dice nada, en ningún sitio se puede mirar ni ver qué pasa, y aunque he salvado aquí a un compañero, estoy salvando a un compañero, pero el compañero tampoco es que salga ni con más armas. He comprobado si salía con más armas o algo así, pero la verdad es que no, así que creo que será algo que tenga que ver con el nuevo evento y que todavía está por ver para qué servirá esto, pero estoy seguro que servirá porque en el mismo mapa aparece tanto el de oro como el normal, así que seguro que para algo sirve. Otro cambio que me parece muy importante, gente, es mirar el chaleco que tengo, ¿eh? Muchos querían tener la habilidad de pouring, la de la mascota, que por mucho que te rompieran el chaleco, se quedaba a cero, pero que no se rompía el chaleco. Y eso es lo que pasa a partir de ahora.
También han puesto estos mini arsenales que te dan 2 armas, te dan un arma de larga distancia y una de corta. Y por lo general en cada spot suele haber 1 o 2 arsenales de estos, ¿vale? Así que esto sirve muy bien también para las peleas de caída, para que cuando caigas en una pelea de caída que tú sepas exactamente que sí o sí hay un sitio en el que van a haber 2 armas seguros, ¿vale? Así que a partir de ahora va a haber que estudiar dónde están exactamente esos mini arsenales. Los arsenales normales, gente, ahora funcionan en el cual pues puedes comprar tu propia tarjeta desde el mercado de bolsillo, que vale 600, y si quieres mejorarlo, lo que sería el arsenal, puedes mejorarlo con 800 monedas. Y te recomiendo que lo mejores, gente, porque si no mejoras lo que sería el arsenal, gente, el arsenal no vale absolutamente para nada. Todo lo que te dan son armas normales, armas con chip a nivel 1 y chalecos al 2, gente. No te da más. Tampoco se van a encontrar aquí ya lo que sería la pistola curativa Y, ni chalecos al 4, gente. Eso ya no se va a encontrar, ¿vale? Ni chalecos al 4 ni pistola curativa Y. Así que eso tenemos que estar muy atentos. También, gente, si os fijáis aquí, cuando estás looteando un airdrop, esto es algo también importante para que tengáis en cuenta, que cuando llegas a la última ronda de lo que sería el airdrop, te da tanto chaleco al 4 como chaleco al 3. Y te da 2 chalecos al 4, gente. Uno que tú ya equipas y otro que tú ya tienes. Así que esto serviría para 3 jugadores. O sea, 3 jugadores, 2 se llevarían el chaleco al 4 y 1 se llevaría el chaleco al 3. Así que esto sí que me parece que aquí es donde se consiguen los chalecos al 4 y esto es lo que vamos a tener que empezar a lootear a partir de ahora, gente. Este cambio también está muy bien, gente, y sé que muchos no lo sabéis o no lo vais a saber, como no lo veáis en algún vídeo, obviamente, y es que puedes cambiar el custom en ciertos aspectos. Aparte de que hay un botón nuevo, que es este de las granadas, ahí que aparece por ahí el de la granada, pero mirad, gente, ahora como la barra de vida, ¿vale? Por ejemplo, está separada de lo que sería el casco, el chaleco y lo que sería el chip glue, ¿vale? Esas 3 cosas se pueden mover de forma independiente, pero hay algo todavía más importante que se puede mover de forma independiente y es el tema de las armas, gente. Mirad, gente, que cuando tú tocas aquí lo que sería el arma, te aparece este botón en el cual pone agrupar y combinar. Si tú mueves todo eso, pues es como que está agrupado, pero si deseleccionas esa opción, pues puedes mover independientemente lo que sería el arma principal y aparte poder mover los otros 3 armas. Por si quieres moverlo un poquito más hacia arriba, un poco más hacia abajo, por si uno de ellos los quieres poner más pequeño, pero los otros los quieres poner más grandes. Por lo que sea, uno no necesita tenerlo tan grande y otro sí necesita tenerlo más grande porque vas a tocarlo. Así que este cambio en el custom sí que me parece que es importante y que está bien. Bueno, gente, como veis, son muchísimos los cambios los que han venido en esta nueva actualización y la verdad que la forma de jugar pues va a ser totalmente diferente porque hay ítems que están muy rotos, hay cosas que ya no estaban, por ejemplo, todas las curaciones, la pistola Y curativa, las pistolas curativas en general, que ya no están, gente, si lo estáis viendo, no están tampoco las lanzaderas en las máquinas expendedoras, faltan muchas cosas, la verdad, han cambiado muchísimas cosas y esto va a hacer que el juego cambie, gente. Yo os recomendaría que empezarais a utilizar lo que sería la mentalidad del cambio en esta nueva forma de jugar, porque si no lo haces así, gente, cuando llegue la próxima actualización, pues te vas a dar cuenta que vas a estar 2 pasos por detrás de todo el mundo, lo que sería en esta actualización y en el siguiente cambio, porque como os dais cuenta, Free Fire cada 3 meses está poniendo muchísimas cosas para que el juego cambie y para que tu forma de jugar también cambie. Así que mi recomendación, gente, es que con cada cambio que venga, tú te vayas adaptando a los juegos tal cual y así, aparte de que no te aburres de jugar siempre a lo mismo, así siempre estarás en el meta actual de lo que sería Free Fire. Ya poco más, gente, espero que hayáis aprendido algo con este vídeo. Si fue así, te invito a que le des tu like y que te suscribas para ser el que más sabe sobre Free Fire y que vayas a la escuela de talentos si tu intención es querer ser jugador profesional, gente. Ahí vas a tener un montón de clases y lecciones por las cuales podéis empezar vuestra carrera y vuestro futuro como jugador profesional y la web es totalmente gratis y sin registros, así que el link lo estaré dejando en el comentario fijado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!